Continuamos en este segundo tema respondiendo a preguntas bíblicas. Por ejemplo, en el primer tema hemos visto una respuesta a la inquietud de los seres humanos si el Antiguo Testamento sigue teniendo un valor incalculable, como hemos visto, y es así. O sea, algunas personas creen que ya no es tan importante. En ese primer tema hemos visto el valor que tiene. Vamos a darle continuidad a la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo le recuerda a los sacerdotes de aquel entonces y le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se imagina, Jesús se está refiriendo a la Escritura del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía ni había sido escrito. Así que, por lo tanto, en ella tenéis la vida eterna. Fíjense, ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos visto en el tema anterior cómo Jesús, para confirmar que él era el Mesías Redentor, tomaba las Escrituras, desde los primeros escritos de Moisés, los Salmos, los profetas, todo, para demostrar que él es el Mesías Redentor. Ahora, muy bien, mis amigos, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, al citar las Escrituras, mostraban la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ciertos sacerdotes, ¿verdad?, que no creían en la resurrección, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22 y verso 29, miren lo que les dice. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ¿qué tal? El Señor Jesucristo le dice a ustedes, señores, que se creen dirigentes espirituales del pueblo, están errando las Escrituras, ¿verdad? Están errando el poder de Dios porque ustedes no le estudian. Se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido escrito. Cuando el Señor Jesús iba a comenzar su ministerio público después del bautismo en el río Jordán, el Señor Jesucristo es llevado al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches, y entonces Satanás se presenta después de ese ayuno terriblemente prolongado. Y ahí leemos nosotros en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice así: vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el Señor Jesús hubiera podido convertir sin ningún problema la piedra en pan, porque Él les dio y puede convertir sin ningún problema. Una vez a Moisés, cuando le dijo tira esa vara ante Faraón, la convirtió en culebra y punto. Dios puede crear vida de las cosas inanimadas. Pero ¿saben qué? Lo que el diablo quería es que Jesús use su poder divino. Y Jesús vino a esta tierra como el segundo Adán, para lograr la victoria para todos nosotros, y él como hombre dependía plenamente de su Padre, él siendo el creador y sustentador de todas las cosas, pero Jesús jamás usó su divinidad para él usó para hacer obras, sí, hacia los demás, y a través del poder del Padre resucitar los muertos y todo, pero él jamás usó el poder divino para él como humano dependía plenamente de su Padre. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús a Satanás? Miren, el Señor Jesús le responde: escrito está, y usa Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tal? Jesús citaba el Antiguo Testamento, las palabras escritas en Deuteronomio, para demostrarle al diablo, ¿verdad?, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el diablo vio que Jesús le citó las Escrituras, rápido él lo tomó a Jesús y lo llevó a la ciudad y lo puso en el templo, o sea, en la iglesia. Y en la iglesia el demonio agarró y le citó la Escritura. Miren la estrategia del diablo. ¿Y qué texto le citó el demonio? Salmo 91:11. Si eres hijo de Dios, le dijo, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le redarguyó, le reprendió y le dijo: escrito está también, y le citó Deuteronomio 6:16, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, el diablo le presentó un texto bíblico correcto de Salmo, pero ¿saben en dónde estaba el error? Que el diablo le añadió algo: échate al abismo,
lo mandaba al suicidio a Cristo. Fíjense en cómo se distorsiona la autoridad de las Escrituras. Y Jesús, comprendiendo que eso no era correcto, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo mismo pasa con la tercera tentación. El diablo lo lleva a un monte alto, le muestra los reinos del mundo y le dijo, si postrado me adorare, a ti te lo daré. Y entonces ahí recién se revela que él era Satanás, porque él se le presentó como un ángel de luz. Y como Jesús estaba, ¿verdad?, después de los 40 días que estuvo ahí en íntimo coloquio con su padre, recién le vino la hambruna de los 40 días, el diablo se le presentó como un ángel de luz. Pero ahora con lo que le dice, si postrado me adorares te daré los reinos, el diablo se estaba desenmascarando. Y entonces Jesús ahí le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá, y le cita Deuteronomio 6:13. ¿Qué estamos viendo con esto? Corroborando la autoridad del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús, nuestro modelo, nos dio el ejemplo. Siempre que tengamos que refutar un argumento que se levante en contra de la voluntad correcta, tenemos que aprender a usar la Sagrada Escritura. Escrito está, era el lema de Cristo, y escrito está, debe ser nuestro lema. El apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, desde el versículo 15 en adelante, leemos lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense cómo los apóstoles llamaban los escritos del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa refutar, que es lo que Jesús hizo con Satanás. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tal, mis amigos? Las escrituras del Antiguo Testamento han sido toda inspirada por el Espíritu de Dios y útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado. El Nuevo Testamento, por supuesto, ha sido incorporado recién, como dijimos, en el año 200, y es corroborando todas las verdades del Antiguo. En la vida de Jesús y de los apóstoles se corroboran todas estas gloriosas verdades, y lo único que hacen los apóstoles es corroborar nuestro origen, nuestra creación, citando Génesis, citando todos los artículos que están allí en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó acerca de la importancia y del valor que tiene el matrimonio. Y para hacerlo, el Señor Jesucristo cita justamente Génesis 1:27 y Génesis 2:24. ¿Qué citó el Señor Jesucristo? ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense en ustedes, Jesús autoriza Génesis 1 y 2. Qué triste que hay muchas Biblias de traducción católica donde los comentadores, los teólogos, están diciendo ahí en Génesis 1 y 2 que ellos aceptan la evolución, que no es como está registrado allí. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús y los apóstoles corroboran la literalidad de Génesis 1 y 2. Mis amados queridos, que el Señor Jesucristo nos bendiga para ser fieles. Saben que en una ocasión yo estaba dando un estudio bíblico y una doctora en teología que vino de España dijo, pero el Pentateuco no ha sido escrito por Moisés. ¿Cómo? Le dije yo. No, ya los grandes teólogos han definido que no ha sido escrito por Moisés. Y yo le hice una pregunta, ¿y usted cree en los evangelios? ¿Usted cree lo que dijo Jesús? Ah, no, eso no tengo duda. Entonces, por favor, le dije, veamos lo que dice San Juan 5, 46 y 3:14. Dice allí, porque si creyeras a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué tal? Jesús está corroborando los escritos de Moisés, mis amigos. Además dice en otro texto bíblico, al recordar las profecías mesiánicas, ¿verdad? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis amados, si Jesús corrobora los escritos de Moisés, ¿quién es el miserable mortal para decir que según la investigación teológica se ha descubierto que no fue escrito por Moisés? Por favor, me quedo con las palabras del Divino Maestro y la de los apóstoles.
Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios y tenemos que respetarla y a través de ella comprender la verdad y prepararnos para el pronto regreso de Jesús, para poner fin a este mundo de dolor y miseria y entregarlo al galardón de la eternidad. Que Dios te bendiga.